Este es un mensaje del pastor Darren Rovers, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si pueden, por favor, abran sus Biblias de nuevo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y capítulo 16. Es bueno verles a todos. Estoy agradecido que nos reunamos todas las semanas y cada mes, como ustedes saben, participamos de la Cena del Señor y es importante también que estemos en la palabra de Dios antes de tomar los elementos. Y estamos en la sección de el aposento alto. Cuando mi hermano Dan leyó la lectura de la escritura en el capítulo 4 de Primera de Pedro, pero no tienen que ir para allá, sino escuchar lo que Pedro dijo, que le estaba diciendo esto a una iglesia que estaba sufriendo bajo la persecución romana en el Imperio Romano, y habían dos veces en esa sección, en Primera de Pedro, capítulo 4, quiero que esto ancle en sus mentes. Dice esta línea tan importante a los creyentes. No, que esto no les sorprenda. No sean sorprendidos cuando te odian. No se sorprendan cuando hablen mal de ustedes, cuando los tratan mal. ¿Y por qué Pedro le tiene que decir a esta iglesia que no se sorprendan? Porque es nuestra tendencia, amados. Si ustedes pueden relacionarse con esto, que cuando estamos enfrentando dificultades y adversidades del mundo por los que no pertenecen a Cristo, parece ser que nos sorprendemos y nos podemos preguntar, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Por qué me están tratando de esta manera? ¿Qué fue lo que hice mal? Todo lo que hice fue, y puedes llenar el espacio en blanco, todo lo que he hecho es vivir con integridad, es hacer mi trabajo de forma fiel a Cristo, amar a mis hijos, compartir la verdad con mis parientes cercanos. He vivido para el Señor y de alguna manera no he hecho nada malo, pero hay personas en el mundo que me odian. ¿Pero por qué? Podemos sorprendernos, podemos conmocionarnos, podemos confundirnos, inclusive desorientarnos. Y ese es el problema. Cuando nosotros como cristianos nos confundimos y nos desorientamos y estamos tal vez en una conmoción espiritual acerca del maltrato del mundo, en realidad hay una segunda tentación. No es solo la tentación de sorprender la que trae el problema mayor, pero también está la tentación en el medio de ese shock que nosotros hagamos concesiones y complementamos la verdad del Evangelio. Lo que Jesús dice a los discípulos en Juan 15, 16 y 16, que ellos enfrentarían sufrimiento, persecución, hostilidad e incluso serían excomulgados o asesinados. Y lo que pasó a sus seguidores en la iglesia les haría entrar en un shock al punto que podrían hacer un escándalo de su testimonio. Empecemos en Juan capítulo 15. Jesús les dice, si el mundo te odia, sepan de que me odiaron a mí antes. Está en el aposento alto y el nuevo tema para los discípulos es, van a ser odiados por el mundo, el cual me odia. Esto es importante, recuerden. Jesús está a punto de ser ejecutado en unas horas. Este es el jueves en la noche, la tarde-noche, y en unas pocas horas iba a ser asesinado. Él va a morir por justicia. El mundo va a mostrar su odio en contra de Jesús, clavándolo en las dos vigas de madera, colgándolo en el árbol. Y eso va a suceder en unas horas después de este suceso en el aposento alto. Y les dice a sus compañeros, amigos, noten verso 19 del capítulo 15, si fueras del mundo, el mundo le amaría, pero como no sois del mundo, les odia y les odian por causa mía. Y Jesús les habla en esta discusión que hemos platicado anteriormente acerca del odio del mundo a los que son de Cristo. Y miremos ahora en el capítulo 16, verso 1. Estas cosas, esto
Quiere decir, la discusión que tengo con ustedes que van a ser odiados por el mundo. Pongan atención a esto. Imagínense ser uno de los 11 y que Jesús les dice que van a ser calumniados, odiados y todo esto va a pasar porque el mundo los odia. Y mi preocupación mayor por ustedes, lo que me concierne a mí, verso 16, capítulo 16, verso 1, dice, estas cosas os he dicho para que no tropiecen. Y miren el 16:14, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo había hablado de ellas. Y esto es muy importante en el contexto. Jesús los estaba preparando para un momento en el futuro y quería que tuvieran verdad en sus mentes en los próximos días, que les va a prevenir de que tropiecen y que sean un escándalo. Volvamos al capítulo 16:1. Dice, estas cosas os he dicho para que no tropezáis. ¿Qué es la palabra tropiezo? Escandalosomai. Y es lo que suena como un escándalo. Escandalizarse, ser un escándalo del cristianismo o para el cristianismo. Significa tropezar y caer. Y de forma última puede hacer o que tú haces un escándalo de tu fe. Y eso se explica por sí solo. ¿Qué cristiano en un momento está hablando de la persecución de forma teórica? La persecución puede venir para los cristianos, pero en todo el mundo estas teorías para nosotros es una realidad. Vivimos en un tiempo que puede venir en el contexto americano. Nos podemos sentar y decirnos los unos a los otros, espero que si me cuesta mi trabajo, si me cuesta mi sustento, si me cuesta mis ingresos, si me cuestan las amistades, espero no hacer concesiones, no comprometerlos. Y alguna vez llega al punto, como los cristianos alrededor del mundo, como los cristianos de la antigüedad, donde tocan a la puerta y me exigen que renuncie a mi amor por Cristo y su iglesia o muera. Espero tener el coraje, la valentía de no ser una burla para el nombre de Cristo y retractarme para salvar mi propio cuello. ¿Qué cristiano se queda sentado y no está lleno de pavor al pensar de que va a traicionar al Señor? Jesús está preocupado que sus discípulos llegaran a un tiempo de prueba, que no estuvieran preparados y tropezaran y cayeran y se convirtieran en una burla para el nombre de Jesucristo. Imagínense, porque esto es una burla tan tremenda que un cristiano se retracte en sus convicciones, las convicciones que han recibido de Cristo. ¿Y por qué el no sufrir por la causa del Evangelio y salvar su propio cuello? Y tal vez alguien puede decir que pueden navegar y sobrevivir un poco más, no son tan fuertes como Jesús. Imaginen los enunciados en las noticias y que los 11 seguidores de Jesús no pudieron ser salvos. Y sería algo como el rey de los judíos, el Mesías, ni siquiera pudo asegurar la lealtad de 11 judíos. El rey de los judíos, el hijo de David, el que se llamaba el Mesías, el de la línea de la simiente prometida de Génesis 3, ni siquiera puede conseguir que sus seguidores permanezcan. Eso sería un escándalo. Tendríamos otros encabezados como los discípulos de Cristo se retraen y retractan de su fe en el momento que alguien comienza a tratarlos mal. Piensen en esto, ¿qué tipo de Jesús tendríamos que seguir si sus seguidores no tienen la capacidad de morir por él? Otro título sería Jesús, quien murió por su propia causa, tiene discípulos que no morirán por la misma causa. Él es un líder que no le sigue. Piénsenlo en esto, amados. Cuando el creyente no sufre por la causa de Cristo, el mundo se burla de Cristo. Y dicen, sí, tú eres tan fiel, pero en el momento que te va a costar seguir a Cristo, tú vas a decir que no quieres vivir para Él y vas a suavizar tus convicciones. Y de repente doblas lo que solías decir que era recto. Tú no crees lo que dices que crees. Es un escándalo. Jesús está muy
preocupados de que sus discípulos vayan a hacer un escándalo si no están preparados. Y de la misma manera todos nosotros debemos estar preocupados y conscientes de que en cualquier momento podremos traer un escándalo al nombre de Cristo. Y no importa cuántos de ustedes sean duros y piensan de que pueden, como estadounidenses de sangre roja, que defienden lo que creen, van a pararse firmes en la persecución. No, necesitamos un recurso divino, sobrenatural, para estar de pie en el momento de la persecución. Necesitamos al Espíritu Santo mismo. Y eso es lo que le concierne a Jesucristo en este texto. Y la prueba es Pedro, porque Pedro realmente niega 3 veces a Jesucristo y hace un escándalo de su fe y trae vergüenza al nombre de Cristo. Y gracias a Dios que él se arrepiente, pero por un momento hizo un escándalo del nombre de Cristo. Así que necesitamos estas verdades. ¿Cómo pensamos en este pasaje? Vamos a estar en Juan 15 y me voy a enfocar en unos versículos, empezando en el versículo 25 y voy a ir hasta el hasta el capítulo 16, verso 4, y lo vamos a cubrir en detalle en algunos momentos, pero estas son el esquema, la estructura del sermón, 3 expectativas para ayudarte a no convertirte en un escándalo cuando sufres, 3 expectativas para ayudarte a no convertirte en un escándalo cuando sufres. Y de última instancia, estas expectativas eran para los discípulos. Hay 3 cosas de las cuales quiero que esperes cuando venga la persecución. Así que no te van a sorprender y no vas a hacer un escándalo en contra de Cristo, por el nombre de Cristo. ¿Y qué cristiano no está desesperado por la verdad que sabe que va a necesitar en el futuro? Porque el nombre de Cristo estaría en juego. Entonces, ¿qué necesitamos esperar para no hacer un escándalo con el nombre de Cristo? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, miremos esto. Verso 25 del capítulo 15. Ya cubrimos parte de esto en las últimas semanas antes de la conferencia, pero hay 3 verdades que quiero que pongan en su mente, 3 expectativas que nos ayudan cuando sufrimos. La expectativa número 1, espera un odio injustificado. Espera un odio sin advertencia e injustificado. Verso 25, pero han hecho esto para cumplir la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin causa. Me odiaron sin causa. ¿Y qué es lo que significa? Han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Volvamos unos versículos solo para poder empezar esto y entenderlo. Verso 22. Si yo no hubiera venido y no hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Odian a los creyentes. Los no creyentes, de forma última, odian a los creyentes porque la vida justa de los creyentes hace que los incrédulos en un momento no pueden seguir pecando de forma impune, sin consecuencias, porque su conciencia los acusa de pecado, están llenos de la convicción por el pecado. Por lo que dice en Juan 1, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. En Juan 15 dice acá, verso 23, el que me odia a mí, odia a mi Padre, ha sido expuesto a la verdad y por lo tanto odian a los cristianos y odian al que está con ellos, a Cristo mismo. Pero verso 24, han hecho todo eso y es profético. Siempre ha sido el caso que los hombres injustos odian los hombres justos porque sus obras son expuestas y eso resulta en convicción de pecado. Porque han hecho esto para cumplir la palabra que está en la ley. Me odiaron sin causa. Jesús dice, lo primero que vas a hacer en tu mente y en tu corazón es prepararte para sufrir en la persecución, es darte cuenta que vas a ser odiado sin ninguna razón. Vas a ser odiado
sin ninguna causa. Miren la línea, es del Antiguo Testamento. Me odiaron sin ninguna causa. ¿Y sabes de dónde vienen? Dos lugares. Salmo 35, 19 y 69, 4. Te los voy a leer. Estos dos son de David. Ese es el contexto. Cada vez el Nuevo Testamento trae a colación el Antiguo Testamento, hay que entender el contexto. Así que Jesús, de forma magistral, pone el contexto de David pidiéndole al Señor, suplicándole a Dios. Y David no está diciendo de que es sin pecado. De hecho, él confiesa su pecado. Lo que está diciendo es que hay hombres malvados, perversos, que odian la justicia y lo están calumniando, no porque hizo nada malo, sino porque los pecadores odian a los justos porque expone su pecado. Mientras más un pecador camina en pecado, el justo hace que brille la sinvergüenza de su pecado y por lo tanto lo odian. Es un odio sin causa. Sin causa no significa que David está diciendo que no tienen una razón. No, los no creyentes sí tienen una razón para odiarnos, pero no quiere decir me están odiando cuando yo soy inocente. Nos odian cuando estoy viviendo para Dios. Miren lo que dice verso 19 del capítulo 35 de los Salmos. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guían el hoyo con malicia, los que sin causa me aborrecen. Salmo 69, 4. Mas los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Una nota importante. Salmo 69 es importante y te voy a dar un sermón aparte pequeñito rápidamente. Salmo 69 y Salmo 110 son los salmos más citados del Nuevo Testamento. Salmo 110 está siendo citado en el Nuevo Testamento 27 veces y el Salmo 69 es citado 10 veces. Volvamos a este punto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? Porque lo que les está diciendo, debemos poner atención, porque esta verdad fundamental nos ayuda a no ser un escándalo, a no comprometer y retractarnos de la fe. Miren lo que dice acá. Esto fue hecho, plerao, se cumplió. La palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento, me odiaron sin causa. Esta es la lógica de Jesús. ¿Están listos? Los no creyentes que no tratan con su pecado, al pasar el tiempo, empiezan a odiar la justicia. Odian el hecho de que expone su pecado y se sienten culpables y avergonzados. Juan 3 dice, Juan 1 dice de que odian el hecho que sus obras son expuestas. Juan 8 odian porque son esclavos del pecado. Romanos 1 y 2 porque da testimonio de su conciencia. En el libro de Hechos también. Ellos van a matar a Esteban en Hechos 7 y les dice que sus corazones fueron atravesados por la convicción y el testimonio innegable de Esteban. Es como una puñalada que atraviesa profundamente, y mientras más vive un creyente en obediencia, el no creyente suprime la verdad en injusticia y la sigue suprimiendo, y este no creyente ahora reemplaza la convicción por ira, rabia, hostilidad. Llegan a un punto de que actúan irracionalmente. Un punto en que la justicia les molesta. Jesús dice, no hay ninguna razón por las que te odian. Me odian a mí, a Jesús, porque yo soy el más justo. Mientras más yo camine en justicia y siga a Jesucristo, más le van a odiar. Así que, amados, ¿por qué se supone que eso sea tan útil para nosotros? Porque a veces nosotros sufrimos por la justicia. Y nosotros nos sorprendemos, nos quedamos en shock. ¿Por qué los no creyentes me tratan de esta manera? ¿Por qué? Porque te odiaban sin causa, no hiciste nada malo, pero incrustado en el tejido del corazón humano
la naturaleza caída de un pecador que odia la justicia cada vez más y más porque su incapacidad para pecar sin consecuencia queda expuesta por tu vida justa. La pregunta es, ¿cómo se mira esto, el no hacer nada malo, pero ser odiado? ¿Cómo se miraría ser un cristiano que todo lo que hicieras fuera defender la verdad, no hiciste nada malo, nada en términos delante del Señor? Y de hecho, algunas personas que te van a odiar, y tú puedes ser la persona más amorosa, paciente y condesciente y darle la mayor cantidad de verdad, y te odiaban ferozmente. Así que miremos unos ejemplos. Juan el Bautista, ¿qué es lo que él hizo? Él estaba comiendo saltamontes y miel. ¿Qué tipo de amenaza era él? Él entraba y predicaba y finalmente es arrestado. ¿Pero por qué muere? ¿Por qué Juan el Bautista fue asesinado? Pierde su cabeza. ¿Pero cuál fue la razón? Por pararse firme por el matrimonio. No hizo nada malo. Simplemente se aferró a los valores bíblicos del matrimonio y su cabeza fue cortada. No hubo una causa justa por el hecho de que Juan el Bautista celebraba y se paraba en la verdad de lo santo que es el matrimonio, pero los injustos se sentían llenos de convicción. Juan el Bautista no hizo nada malo. José también, odiado por sus hermanos por ser el hijo predilecto. José no hizo nada malo de forma última por el tratamiento que recibió. Fue odiado sin causa. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué fue lo que David hizo? Él era un pastorcillo de ovejas, atendiendo las ovejas, y se puso la armadura y le quedaba grande, agarró las piedras, mató al gigante. ¿Hizo algo malo? No, sin ningún motivo lo odiaban. Cuando llegamos a 1 Samuel capítulo 18, Saúl trata de apuñalarlo con una lanza. No, David no hizo nada malo, sino que vivió una vida recta. Incrédulos que aman su pecado, no quieren ser expuestos en su pecado, se sienten convencidos alrededor de los justos y prefieren asesinar a los creyentes antes de sentirse convencidos. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Vivieron vidas justas, odiados sin causa. Elías, odiado por Jezabel, en Primera de Reyes 18, no hizo nada malo excepto decir la verdad, odiado sin causa. Jeremías, los apóstoles. Así que, amados, ¿qué significa eso en nuestras vidas? ¿Cómo podrías ser odiado sin causa? Bueno, vives en un mundo caído, lleno de no creyentes, y puede suceder en tu lugar de trabajo. Recuerdo un hermano que solía atender esta iglesia que fue preguntado por sus supervisores: ¿puedes hacer una auditoría de X y Y, Z, una documentación para el departamento de finanzas? Y él dijo, claro, yo lo hago. Y cuando él se encontró con eso, que las personas que estaban en la parte más alta de la empresa no estaban actuando con integridad. Así que él arroja luz y expone esta enorme falta de integridad. No hizo nada malo, más que hacer su trabajo. Él era justo, él era un hombre piadoso, era un hermano en Cristo. Y lo único que hizo fue hacer su trabajo y no tenía ninguna razón para lo que pasó. Y él fue al trabajo y en la oficina de la seguridad le dijeron que tomara todas sus cosas y lo sacaron del edificio y lo despidieron. Y después lo atacaron legalmente y lo trataron como un criminal, odiado sin ninguna causa. Y esa causa es por una falta de integridad. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Nada. Simplemente vivió una vida cristiana. Jesús dijo, tienes que entender que los no creyentes, los incrédulos, te van a odiar simplemente por ser cristiano. Aférrate a la santidad del matrimonio, aférrate a los valores bíblicos, opónete a la maldad y vive una vida de integridad, y vas a encontrar a los no creyentes que por la convicción de pecado y la luz que irradia tu vida te van a odiar sin razón. Lo mismo pasó a uno de nuestros hermanos en nuestra iglesia recientemente. Él es un gran hermano, muchos de ustedes lo conocen. Aquí está él con la oportunidad de lanzar en la Serie Mundial de Béisbol y ha sido maltratado, fue quedado fuera, calumniado en medio de la organización. ¿Cuál fue su crimen? Él no corría con todos hacia el pecado, no corría con los hombres malvados, no los apoyaba en la iniquidad. Simplemente vivió una vida tranquila, piadosa. Parece irracional y confuso, parece ilógico. ¿Y por qué lo iban a tratar de esa manera? Odio,
sin causa. Jesús dice, no te metas en esa lógica, no trates de hacer la matemática de los incrédulos, no trates de hacer sentido a la mente depravada y irracional que se vuelve ilógica. Y el mero hecho de que siente convicción de pecado, ellos quieren que te vayas. Odio sin causa. Incluso esto ha sucedido en la iglesia. Los líderes de las iglesias son maltratados por las personas a las cuales ellos le hablan la verdad porque no quieren ser expuestos. Estas personas y los hombres pueden ser calumniados, maltratados, odiados y solo porque defienden la verdad. Odio sin causa. Jesús dice, si se te olvida el hecho de que a veces vas a ser odiado por ser cristiano y te sorprendes por eso y tratas de resolverlo de forma racional y lógicamente y tratar de solucionar todo esto, y vas a estar confundido. Debes entender, si eres cristiano como una persona justa, te pones en desacuerdo con la injusticia y mientras más vienes con la condenación, viene en tu corazón, en tu vida, porque vas a hacer lo correcto. Y Jesús dice, tú eres solo como yo. Te trataron mal, yo no hice nada malo y me crucificaron. Esa es la primera expectativa. La expectativa número uno, si no vas a hacer un escándalo de tu cristianismo, es que solo tienes que recordar que vas a ser odiado sin causa. Amado, ¿y cómo eso es alentador? ¿Voy a ser odiado? Sí, pero, amados, piensen por un segundo. Deja que esto tome peso en tu mente. Y esto es alentador porque el odio del mundo al seguir a Jesucristo es la aseguranza de tu salvación, es la certeza de que eres salvo. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Como creyentes tenemos que entender que nos enseña la doctrina de la seguridad de nuestra salvación y que no podemos perderla. Si tú eres odiado sin causa por justicia, tienes que estar seguro que es una señal de ser cristiano. Primera de Pedro 4 dice que significa que el Espíritu Santo descansa sobre ti. La primera expectativa, eres odiado sin ninguna causa. Expectativa número 2, y esto es simplemente maravilloso. El Señor sabe cómo poner todo en su lugar. Miren, antes de que nos animemos, no te desanimen, el Espíritu Santo va a venir a ayudarte. La expectativa número 1, vas a ser odiado sin causa. Expectativa número 2, espera los refuerzos divinos. Espera la fortaleza divina. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, verso 26, que es el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Imaginen ser uno de los discípulos y te puedes sentir con las rodillas débiles y respiras profundamente. Y Jesús te está diciendo que estás a punto de sufrir, que vas a ser maltratado, va a ser irracional y lógico, va a ser sin causa y me van a tratar como mi Salvador, voy a ser odiado de forma maligna. Y esto es demasiado para inscribirme. Algunos días anteriormente, nosotros pensamos que Jesús era un Mesías político, militar, que iba a reinar desde Jerusalén. En la última Pascua pensamos de que iba a ser diferente, pero ahora vamos a sufrir por su causa. Esa es una píldora muy difícil de tragar. Así que es como les dice, amigos, ustedes no están sin recursos, esperen sufrir y en medio de la hostilidad van a tener lo que necesitan. Verso 26, cuando venga el Consolador, el que les ayuda. Jesús dice, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, ustedes van a sufrir, van a tener el Paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo, el que va a venir al lado de ustedes y los va a ayudar y es el que va a vivir dentro de ustedes. Ustedes no van a estar solos y ustedes van a tener al Espíritu Santo. Así que pongámonos un poco más teológicos por un segundo. Recuerden el contexto. Voy a hacer unos comentarios acerca realmente uno de los pasajes más importantes de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Pero no quiero que olviden cuando yo les hablo acerca de la Trinidad, el contexto es un aliento a animar cuando vas a sufrir por causa de la justicia. Y esta es la verdad de la Trinidad. Espera refuerzos divinos, verso 26. Fíjense primero, ¿quién envía al Consolador? Cuando venga el Consolador es el Espíritu Santo.
la tercera persona de la Trinidad, a quien yo enviaré del Padre o que procede del Padre. Ahora, miren el lenguaje acá. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesús. Yo os enviaré al Espíritu Santo. ¿Y de quién viene el Espíritu Santo? O procede o sale de el Padre, o proviene del Padre. Miren esto, tenemos al Espíritu Santo que va a venir y va a cumplir un ministerio trinitario en los creyentes cuando están sufriendo dificultad. El Espíritu Santo es enviado por el Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre. Este lenguaje es muy interesante. Lenski, un comentarista, dice esto: el Padre da y se cumple porque el Hijo envía, y el Hijo envía porque el Padre lo da. Y tiene sentido esto. La ofrenda del Padre, el dar del Padre, se cumple por lo que el Hijo ha enviado, y lo que el Hijo ha enviado, o el envío del Padre, se cumple porque el Padre está confirmando lo que el Hijo está enviando. Y creo que eso es un poco difícil de entender, pero vamos a verlo de esta manera. En total solidaridad y unidad absoluta, la misión del Espíritu Santo, la misión trinitaria del Espíritu Santo, es cuidar a los creyentes cuando sufren. Piénsalo de esta manera. De la misma manera que el Padre, el Espíritu procede del Padre, son uno, solidaridad, la Trinidad, el Hijo envía al Espíritu, que es el apoyo del Padre, y el Espíritu viene, y el Espíritu tiene la misión de apoyar a los creyentes. En el texto, notemos cómo se describe al Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, el que os ha sido enviado por el Padre, que es el Espíritu de verdad, ¿quién fue enviado de quién? Fue enviado del Padre, que procede, el Espíritu procede del Padre, Él testificará de mí. ¿Cuál es el título del Espíritu Santo? Él es el Espíritu de verdad. Bien, si quieren poner todo esto junto, piénsalo de esta manera. La misión del Padre es traer la verdad. La misión del Hijo es traer la verdad. La misión del Espíritu es dar testimonio de la verdad. El Padre está enviando al Hijo y el Espíritu está apoyando el ministerio del Hijo para regocijarse en la obra del Padre. El Espíritu no envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu, y el Espíritu da testimonio de la verdad. Y dices, wow, este lenguaje trinitario es tan extenso. La misión de la Trinidad es dar testimonio o dar una cuenta de que Jesucristo, el Hijo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, el ayudador, vienen a asegurarse de que la verdad se manifieste después de que Jesús asciende. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren asegurarse que la verdad venga y de testimonio, testifique. ¿Qué es lo que da testimonio? ¿Qué es lo que testifica? Es el interno testimonio en la vida de los creyentes para convencer a los incrédulos que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la misión acerca de la verdad. Miremos en el texto lo que el Espíritu dice: Él testificará acerca de mí. Ahora, amados, sé que he dicho bastante acerca de la Trinidad, y es bastante para cualquiera de nuestras mentes para poder envolver y entender todo esto. Lo voy a simplificar de esta manera. La misión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es asegurarse que la verdad sea testificada y avance. La misión es que el Hijo sea exaltado. ¿Por qué eso es importante? Porque Dios eligió usar a las personas para testificar sobre la verdad. Y en el contexto, ¿quién está testificando acerca de la verdad? Los que están sufriendo. ¿Quién está testificando acerca de la verdad? Los que son odiados. ¿Quién está testificando en el lugar del Espíritu Santo? Los que son difamados y asesinados. Miren lo que dice: y vosotros daréis testimonio también. 26 y 27. Él dará testimonio de mí, y ustedes, que son testigos oculares, también darán testimonio, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. ¿Qué es más poderoso que un testigo ocular? Los discípulos eran testigos oculares. Piensa en esta manera: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo van a enviar al Espíritu para que el Espíritu dé testimonio de quién es Cristo. Y la manera en que van a hacer eso es a través de las personas.
Noten verso 27. Y vosotros, ustedes, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que Jesús va a usar a los 11 como los testigos oculares para esparcir el mensaje a través del globo terráqueo, que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Amados, en el sentido, nosotros no somos testigos oculares, pero en el sentido que Dios utiliza al Espíritu Santo para dar testimonio de quién es Jesús. Y esto es bien importante lo que voy a decir en este momento. Aquí está. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son la promesa que nos va a ayudar porque va a dar testimonio de quién es Jesucristo en el momento en que somos perseguidos, asesinados, calumniados por el Evangelio. Él promete, Dios promete, la Trinidad promete que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Si tú tuvieras a un solo cristiano que tiene al Espíritu Santo dentro de él y toda la Trinidad lo apoya y lo soporta, aunque todo el planeta Tierra, aunque solo hubiera un solo cristiano y todo el planeta Tierra estuviera en contra de él, ese cristiano sería la mayoría porque la Trinidad le está apoyando al cristiano. Tú puedes tener todo el odio del mundo y eso es nada comparado con un cristiano, con la Trinidad que está detrás de esa persona apoyándole. ¿Qué es lo que significa? Si me pregunto, caeré, no permaneceré firme. Si tú das testimonio fiel y te apoyas en la verdad, que no estás en la minoría, que estás en la mayoría, porque la Trinidad está contigo y te apoya y te esfuerza, a pesar de que todas las personas en el mundo te odiaran, tengo la totalidad de la Trinidad apoyándome porque me paro firme por Cristo. Una de las personas que admiro mucho y uno de los héroes de la fe en la historia de la iglesia que me encantan, él dijo esto. Juan Knox dijo, tengo la Trinidad a mi lado, no me importa lo que ustedes pueden hacer, ustedes están en desventaja, yo tengo a Cristo, yo tengo al Padre, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a destruir? ¿Van a matar y me voy a graduar y irme al cielo? Y hablé de él la semana pasada, Juan Knox, pueden leer acerca de él, es una persona maravillosa. Y quiero mostrarte esta idea de estar sin miedo porque tiene todo el apoyo de la Trinidad. Y estaba leyendo acerca de él esta semana. Ustedes saben de que María en Escocia era una mujer escandalosa y se oponía de forma absoluta en contra de Juan Knox. Y Juan Knox seguía reuniéndose con ella, escribiendo cartas hacia ella y estaba tratando de evangelizarla y ella en cualquier momento, María la podría matar, esta reina. Y era algo escandaloso y terrible porque todos le tenían miedo excepto Juan Knox. Y esta es una de las líneas en las cartas que se escribían. Y le decía, ¿y qué te pasa a ti? Que me vas a llamar a mí a cuentas? Y él les decía, yo me estoy parado con Cristo, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Y por qué voy a tener miedo de un monarca terrenal, humano? Y ella le decía, tú has dicho cosas de sedición y te puedo castigar. Y en una historia muy interesante, James Stewart habla acerca de esto y parecía de que había sucedido esto. James Stewart odiaba a Juan Knox y él está interrumpiendo el sermón, como que alguien empezaba a interrumpir este sermón también. Y en medio de eso, Juan Knox dijo esta línea, en medio del sermón dijo, porque él estaba distrayendo el sermón. Dijo, que todos los reyes y las princesas de la tierra guarden silencio en su presencia, porque el león de la tribu de Judá está hablando. Y le dijo al rey que se sentara y se callara, que Jesús estaba hablando, el verdadero rey. Y avergonzó al hombre y lo odiaban aún más. ¿Cómo Juan Knox vivía de esa manera? ¿Cómo tuvo tanto coraje, valentía? ¿Cómo él vivía de una manera inamovible? ¿Cómo él vivía sin miedo del hombre?
Y porque él tenía esta línea famosa que viene de esta idea de Juan 15. Esto es lo que Juan Knox decía. Y él dirigió un movimiento en Escocia. Un hombre con Dios es siempre la mayoría o siempre está en la mayoría. Un hombre con Dios siempre está en la mayoría. Y amados, es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: no tengan miedo, no tropiecen, ustedes son la mayoría, aun cuando todos los odian, ustedes son la mayoría, aun siendo la minoría, porque la Trinidad está de tu lado. Y quiero hacer este comentario al margen. Lo que pasa esta semana en las elecciones, y yo estoy a favor del gobierno conservador, la ley conservadora, y creo que debemos ser buenos ciudadanos y queremos que la iglesia tenga un lugar para poder disfrutar las libertades de la iglesia, donde la iglesia puede ser la iglesia. Pero escuchen, si las cosas no salen de la manera que tú quieres que vayan esta semana, no actúes como un incrédulo en pánico. No te quedes despierto toda la noche preocupado y digas: oh no, un rey de la tierra se ha levantado con autoridad. Amados, ¿estás listo en verdad? ¿Quieres encontrar al Señor? Y le vas a decir: Señor, me arrepiento que en las elecciones del 2024 estaba en pánico y me olvidé que un rey humano era mayor que el rey, señor de señores, gobernador, oficial, no elegido del universo, Dios mismo. Y lo que suceda esta semana, no se olviden que si estamos con Dios, incluso aunque el resultado no es lo que queremos de las elecciones, tenemos refuerzos divinos, siempre estamos en la mayoría, porque sabemos quién gana al final, el Rey Jesús. Él va a restablecer y reconstruir los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento, no más aflicción. Hasta ese momento, vota con todo tu corazón por la ley conservadora, pero no actúes como un incrédulo, que toda tu esperanza depende de la selección. Cuélgalo en Jesús, en su palabra. Y lo leo de nuevamente: un hombre con Dios siempre está en la mayoría. Lo que venga, todavía tenemos recursos divinos. Así, estos son 2 puntos y termino con el tercero. 2 expectativas. Espera un odio injustificado. Espera refuerzos divinos. Y tercera, espera una depravación extrema. Verso 16 ahora. Perdón, capítulo 16. Estas cosas os he dicho para que no tropiecen. Y miren lo que dice. Les dice 2 cosas que van a suceder. Cuando los hombres y los pecadores os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Así que Jesús les dice: necesito que esperen esto. Necesito que esperen no solo un odio injusto y los refuerzos divinos, pero cuando los pecadores llegan a su nivel máximo de depravación y maldad, van a ser expulsados de la sinagoga. Quiere decir, te van a sacar de la sinagoga. Un expulsado de la sinagoga significaba ser marginado de la vida social, ser echado fuera de las esferas sociales y económicas, como Juan 9. Si eras sacado de la sinagoga, perdías tu sustento, perdías tu vida, tus amistades. Quiere decir, espera ser marginado por causa de mi nombre, excomulgado de la sociedad. Pero dice algo más, que es absolutamente importante para nosotros: depravación extrema, espera depravación extrema. Pero la hora viene que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La palabra servicio a Dios acá, dice lutreo, significa el servicio del sacerdote. Imagínense, donde las personas van a asesinar a un cristiano y van a pensar que están ofreciendo adoración a Dios. Asesinato como culto. El tiempo viene. En el día que los judíos me van a matar a mí y te van a matar a ti, van a pensar que están sirviendo al Dios verdadero y van a matar al Mesías y sus seguidores y van a ser tan engañados, tan en desilusión y tan depravados, pensando que van a justificar la venganza como justicia y van a matar a los cristianos ofreciendo eso a Dios como adoración, pero es falso.
Imagínense, es difícil entenderlo. Miramos la historia de la iglesia y hay un antídoto práctico. Dices, ¿cómo podía imaginar que la corrupción y la depravación llega a ser tan grave que alguien pudiera matar a alguien inocente e imaginar que que están bien con Dios? Pero pensemos en la industria del aborto. Miren, tenemos toda una plataforma política que va a correr la próxima semana, que la campaña política, su eslogan dice derecho reproductivo, la libertad humana, la libertad de las mujeres para que puedan ser liberadas si quieren para asesinar a sus hijos no nacidos. Y basan esos argumentos en que somos personas con derecho inalienable ante Dios. Esa es la depravación. Cuando una cultura llega a su punto más bajo de depravación, justifica el asesinato como adoración. Jesús dice, espera eso. Vienen culturas que me odian. Espera la depravación extrema. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo y tú escuchaste un sermón acerca de que los no creyentes odian a los cristianos, tal vez no lo odies ahora, pero mientras más el cristianismo verdadero tenga peso sobre tu conciencia y vas a estar convencido, vas a ser expuesto por tu pecado, mientras más que tu ideología va a estar arrinconada por la verdad de la escritura, cuanto más incapaz seas de vivir en tu pecado y tu conciencia te agobie, vas a llegar a un punto en donde te rindes a Cristo o odias a Cristo y a los cristianos. Porque la verdad de Dios debe hacerte sentir culpable y avergonzado de tu pecado. Así que oro para que te arrepientas. 3 expectativas, creyentes. 3 expectativas para que no tropieces en tu cristianismo. Cuando estés sufriendo, espera un odio injustificado, espera refuerzo divino, espera una depravación extrema. Pero ¿saben qué? Al final, podemos estar con el Señor y Él gana al final. Vamos a ir a nuestro tiempo de comunión ahora. Y mientras vamos a ese tiempo, un pasaje como este, le voy a decir esto, vamos a ver el final. Los discípulos realmente van a luchar con esto. Vamos a ver la crucifixión de Jesucristo, su muerte, su entierro y resurrección. Pero no solo eso, el perdón del pecado, la victoria final. Vamos a ir a la mesa del Señor y debemos celebrar que en un momento todo el sufrimiento se detendrá. Nuestros miedos, inseguridades, inclusive los miedos de esta semana, los debemos confesar como pecado. Debemos confesar nuestras inseguridades, nuestra falta de valor, nuestra falta de confianza en el Espíritu Santo y en su obra y venir agradecidos al Señor. Y ahora que pase el grupo de música, vamos a participar de la cena del Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estas 3 expectativas. Nos recuerdan de cómo debemos estar preparados para vivir para ti. Ruego al participar en tu cena que seamos un pueblo de humilde gratitud y arrepentimiento. Confesamos nuestros miedos y nuestras inseguridades. Confesamos lo fácil que olvidamos que eres el Rey de Reyes. Recordamos, Señor, que el sufrimiento es algo normal, que el día que estemos delante de ti no nos hayamos retractado nuestras convicciones y luego aprovechamos, Señor, este tiempo para adorarte en el compañerismo contigo. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org